Bueno, ahora sí, vamos a darnos todos las buenas tardes oficiales, buenas tardes, noches. Una vez más, muchísimas gracias por estar en este nuevo Constanza Especiales de los Sábados, del día 18 de septiembre 2021. Y hoy sí, también, como digo siempre, todos los sábados, qué bien que hicimos en ponerle el título, especiales, porque se va renovando generalmente esta palabra, especiales, y hoy más que nunca. Se presenta un grupo muy conocido y reconocido, que es el grupo Narradiantes, integrado por Eduardo Gianatelli, Mónica Esporra, Norma Escudero e Inés Morán. Quiero decirles que además de que por quién está integrado, este grupo han sido condiscípulos egresados del curso de narración oral de la Casa de Letras, promoción año 2010, año en el cual se ha creado el grupo. Obviamente lleva ya más de 10 años. Sus narraciones comprenden básicamente versiones libres, orales, de cuentos literarios. Se han especializado en narraciones corales de novelas o cuentos largos de autores generalmente supervisados por la profe Claudia Estela. Entre otras obras se encuentran las adaptaciones de la novela de Philippe Claudel, La nieta del señor Lin, y la de Manuel Mujica Lainez, Aquí vivieron. Estas presentaciones se hicieron en distintos espacios como ser Madreselvas, Alquimia, el Teatro El Pasillo, la Bodega del Café Tortoni, Alianza Francesa y otros. Han conformado también parte del grupo de letras y voces bajo la dirección de Blanca Herrera y Cecilia Sorrentino, con las cuales han montado espectáculos basados en textos de Alice Munro, Milan Kundera, Eduardo Muslip, Virginia Woolf, etc. Antes ya de darles la palabra, les quiero decir que al final de la contada, los intérpretes van a decir los títulos de los cuentos y además, algo que cuesta pedirlo, pero lo vamos a hacer. Todo lo que tenga que ver con aplausos, felicitaciones, víctories y sacar en andas a los intérpretes, por favor, va a ser al final de la obra. Se lo pedimos encarecidamente. Que por favor respeten esta decisión y mantengamos los micrófonos apagados. Yo sé que a veces cuesta, uno quiere aplaudir. Bueno, háganlo, pero con el micrófono apagado, por favor. Bueno, ahora sí, hecha la presentación. Grupo Narradiantes. Adelante. Muchísimas gracias, Daniel. Sobre todo eso, toda nuestra gratitud por esta invitación. Y tal como él les dijo recién, nos encanta, nos gusta muchísimo contar literatura. Y por eso trajimos para abordar acá una novela, esta. Se llama Aquí vivieron, es de Manuel Mujica Lainez, y lo que intentamos es con esto abrir la puerta hacia un mundo perdido. En la novela transcurren más de 4 siglos, desde el comienzo hasta el final, ubicados siempre en el mismo lugar, la barranca del río en San Isidro, donde luego se construyó una casa. Entonces los invitamos a asomarse a esa barranca, donde estuvo esa casa rodeada de una extensa y hermosa arboleda, una casa que guardaba fantasmas. Los fantasmas se pasean en estas historias. A mediados de 1600, el río de la Plata moría sobre los juncos, y a esos juncos les imprimía un soñoliento vaivén. La barranca del río ascendía en ceibos y chañares. En la cumbre, escasa, se erguía un tala, en cuyo ramaje los zorzales se hostigaban con gritos destemplados. Junto al tala hubo
una choza. El micrófono, Eduardo. Perdón. Verano de 1633. Don Pedro Esteban Dávila, el río de la Plata. Se desabrocha el jubón. De hecho, lanza una llamarada al calor del mediodía. Desde el amanecer, una nube de mosquitos ha perseguido a la tropa. Hace 2 meses que no llueve y la polvareda se suma al tormento haciendo toser a los soldados. Han venido recorriendo la ribera del río Luján, que lo único que les ha proporcionado es un líquido viscoso y tibio para humedecerse los labios. Todavía faltan 5 leguas para llegar a la frescura de Buenos Aires. En la ciudad se dicen muchas cosas. Por ejemplo, que la salida de don Pedro Esteban Dávila es por sus propios contrabandos. Tantas cosas se dicen de don Pedro, que tiene 5 mujeres, que tiene más esclavos que los que corresponde, que su administración ha revolucionado las 4 operaciones matemáticas. A don Pedro esto lo tiene sin cuidado. ¿Acaso su hermano, el marqués, pariente de los duques de Alba? Pensar en su hermano, pensar que está en este momento bebiendo vino en copas de cristal dorada. Y él, pobre segundón, pero esto se va a acabar. Ahora va a llegar a Buenos Aires con las alforjas llenas y ya van a ver quién es don Pedro Esteban Dávila. Cuando llegan al grupo de taras, eso le señala que empiezan los montes grandes. A la vera del camino hay una choza de barro y paja y detrás unos árboles frutales. Ha salido a recibirlos una mestiza adolescente que va con las ropas abiertas, casi desnuda por el calor. Ha quedado asombrada por el ruido de las armas y los caballos. Don Pedro ha quedado azorado por la belleza de esta mujer. Nunca ha visto mujer más bella. Esos hombros dorados, esos labios de fruta, esa brisa que ahora le abre el vestido, dejando ver aún más su desnudez. Don Pedro, ahora, a la necesidad de agua, se le suman otras sedes. Siente atrás el ardor de la tropa y entonces trata de poner la seriedad máxima al pedirle: ¿podrías darnos unos cántaros de agua? Mi tropa está sedienta. Ella hace una torpe inclinación, se mete en la choza y vuelve con unos cántaros. Cuando don Pedro se presenta como gobernador, se nota en ella, en los ojos y en el mohín de la boca su picardía. Don Pedro trata de mantener la seriedad cuando le pregunta su nombre. Yo soy la Mariclara, para servir a su merced. Y allá viene mi marido, Sancho Ceja. Don Pedro mira hacia atrás de los frutales y ve aparecer un mestizo mucho mayor que ella, y tan feo que no puede evitar hacer un gesto. Indudablemente por la mirada tonta de este hombre se nota quién lleva las riendas. Una vez saciada la sed, parten nuevamente. Don Pedro ha quedado azorado pensando en la belleza de esta mujer. Se acerca Felipe Medina, el paraguayo que hace de medio de confidente y bufón. Trata de entretenerlo contándole la historia
del lobo de los Montes Grandes. Aparentemente, la gente del lugar cuentan de que por las noches de luna llena se siente el aullar de un lobizón, y por la mañana aparecen unos carneros totalmente destrozados. Por eso es que cierran y traban las puertas a la noche. Don Pedro ya conocía en su tierra estas historias de bestias, de hombres que se transforman en bestias, y le dice que en el Río de la Plata no hay lobos. Pero Felipe le cuenta que estos son una especie de grandes zorros que la gente del lugar los llama guaraguazú. A lo lejos, los caseríos de Buenos Aires se asemejan perfectamente a esas ciudades pequeñas que se pintaban en la Edad Media. Don Pedro, al llegar, se hastía inmediatamente. Los funcionarios lo persiguen por sus cuentas dudosas. El hermano no contesta sus misivas tratando de que interceda frente al príncipe, y el príncipe ya no cree demasiado en la honestidad de don Pedro, que si tiene amante, que si contrabandea, que si roba. Don Pedro no puede dormir ni de día ni de noche. Solo en su pensamiento lo único que tiene es la desnudez de esa mujer. Trata de caminar por la noche por el pasadizo que hay alrededor del fuerte. Lo acompaña Felipe. Felipe le cuenta en ese momento que en 2 días van a tener la próxima luna llena. Don Pedro levanta la vista y entonces llega a ver la luna cruzada por unas nubes. Y enseguida se le genera una imagen que es una mezcla de la desnudez de la Mariclara con la torva facha del marido y con el lobizón. Después de tanto hastío, primera vez a don Pedro se le ocurre una idea que es digna del Decamerón. Lanza una carcajada tal que el paraguayo pega un brinco y entre sonrisas le cuenta la historia que piensa llevar a cabo, y hasta le ha puesto nombre: la fábula del lobo cornudo. A la mañana siguiente parte Felipe hacia los Montes Grandes. Lleva con él un collar de cuentas celestes para regalarle a Mariclara como favor de don Pedro. Después le insinúa que don Pedro le gustaría pasar unas horas con ella. La Mariclara al principio se niega, pero poco a poco va aceptando. Entonces Felipe le cuenta cuál es la estrategia propuesta por su amo. Mariclara deberá, sollozando, decirle a Sancho Ceja que ella cree que él es el lobizón, porque varias noches lo ha visto levantarse y salir corriendo campo traviesa para volver ensangrentado, y ella ha tenido que limpiarlo para que los vecinos no se dieran cuenta. Y si él no se acuerda de eso, es porque el lobizón nunca recuerda nada. Entonces, le tiene que hacer a Sancho Ceja prometer que se va a dejar atar al tala que corona la barranca para que ella pueda pasar una noche sin el terror de cada luna llena. Entonces, la próxima luna llena se dejará atar. Y allá van al otro día don Pedro y Felipe cabalgando, iluminados por la luna que esperó 28 días en hacer aullar al lobizón. Pero no se escucha aullido. Solamente se escucha el cabalgar de los caballos, el tobar de las ranas, y se ve la luna atravesada por unas nubes que predicen una lluvia. Por prudencia, Felipe desmonta una legua antes, y ahí esperará a su amo. Don Pedro sigue cabalgando, ansioso, y 200 metros antes de la choza ata su caballo a unos espinillos. Mira hacia el tala y indudablemente ve un bulto debajo. El bulto es indudablemente Sancho Ceja, que debe estar esperando que le crezcan las uñas, las pelambres y los colmillos.
sonriendo entra en la choza. La María Clara, vestida únicamente con el collar de cuentas celestes, sobrepasa todo lo imaginado por el gobernador. Después de 2 horas de pasión, María Clara le cuenta con susurros cómo se valió para poder lograr atarlo a Sancho Cejas al tal. En ese momento, allá en el río, empieza un viento fuerte. Don Pedro se levanta, abre la puerta y ve que la luna está tapada por un lugar. La María Clara, con el arrumaco, trata de retenerlo un poco más. El ruido de la lluvia y el viento de repente se siente un trueno, ambos saltan y a la vez se escucha un grito de Sancho Cejas. Además, se le llena de terror, porque parece como si debajo de la puerta alguien estuviera humeando. Don Pedro toma la espada y sale. Mira hacia todos lados y ve que está lloviendo torrencialmente. No sabe si volver a buscar la capa y el sombrero que ha dejado en la choza o ir a buscar a su caballo. Cuando gira para ir a la choza, ve en las sombras la desnudez de María Clara, que temerosa traba la puerta. Se fija a ver si puede ver si está Sancho en el tala, pero la lluvia se lo impide. A partir de ahí comienza una odisea que nunca olvidará en su vida. Está empapado de pies a cabeza. El viento hace volar las ramas y las cañas como si fueran flechas que le destruyen las vestimentas y le hieren la carne. Resbala, tropieza, cae allá, se levanta allá. Ha caído en un momento y un ojo una ceja se le ha ensangrentado, tapándole la visión. Pelea contra enemigos inexistentes. Lo único que trata es de llegar a donde está su caballo, pero lo que encuentra en los espinillos es un pedazo de la briga solamente. Claro, seguro que el caballo se ha asustado con algún trueno, o quizás alguien, o tal vez una mano. No, tiene que tratar de alejar todas esas de su juventud. Sigue corriendo a donde está Felipe esperándolo para que termine con esta pesadilla. A los costados es como 100 lobos aullando. También siente ese olfatear que había sentido adentro de la choza. La espada, los reflejos con los truenos hacen que aparezcan círculos de fuego. Pero ahí está Felipe esperándolo. Su fiel Felipe lo está esperando, empapado de arriba abajo. Pero Felipe, al ver ese esperpento salir de la lluvia, mojado de pies a cabeza, lleno de barro y de sangre, con las ropas hechas jirones y los ojos rojos, desorbitados, se persigna, monta a caballo y sale al grito de lobizón, lobizón. Don Pedro cae de bruces en el fango. A la mañana siguiente, unos carreteros lo recogen, no reconociéndolo como el gobernador, y lo tiran como un muñeco de trapo arriba de unos cueros malolientes, y comienza el camino lento de bueyes hacia Buenos Aires. Don Pedro tiene el pelo blanco, los ojos desorbitados, tiembla de pies a cabeza, balbucea, y entre el balbuceo lo que se escuchan son palabras incoherentes. La sabana se dora a la mañana con las mariposas amarillas que prevén el reinado del calor. Ese calor capaz de vencer hasta los espíritus más fuertes. Con el correr de los años, la choza, junto a los talas, fue habitada por otros que allí vivieron y allí murieron, cuyos espíritus permanecen, dicen, en la barranca del río. Mientras tanto, un siglo después de las desgracias vividas por don Pedro Esteban Dávila,
Santa María de los Buenos Aires crecía al compás del contrabando de seres humanos y de bienes. En la ciudad donde no había ni oro, ni las turquesas, ni las esmeraldas que anunciaban la fantasía de los conquistadores, florecía el comercio. El comercio, sí. El comercio y el contrabando. Y era el comercio y el contrabando las actividades principales de Filomeno Castillo. Filomeno Castillo, el pulpero de la calle de San Cosme y San Damián, que esa mañana se paseaba a Orondo en medio de la clientela de su establecimiento. Henchido de vanidad, Filomeno desgranaba gota a gota, igual que hacía con el vino Carlón que contrabandeaba de España. Les decía, gota a gota desgranaba los detalles de la boda de su hija. A Filomeno le parecía mentira. En tan solo unas semanas más, él, un simple pulpero, se convertiría en el suegro de uno de los hidalgos más prestigiosos de Santa María de los Buenos Aires. Todo había sucedido tan rápido que le parecía que estaba viviendo un sueño lleno de futuro de grandeza. Un hidalgo. Quiso el destino que una mañana entrara por la puerta de la esquina de la pulpería el mismísimo Francisco de Montalvo, uno de los hidalgos más prestigiosos de la ciudad. Venía a reclamar por unos higos que había comprado y que no le habían entregado. Y también quiso el destino que no fuera Filomeno quien lo atendiera, sino su hija Leonor. Una jovencita de 16 años. El jazmín de la calle de San Cosme y San Damián. Y don Francisco, a sus 41 años, cayó prendado ante aquella beldad, y menudearon las visitas con sazón a escándalo, y Filomeno dejaba ser, viendo cómo se consumía aquel soltero glacial que no pudo más, y pidió la mano de Leonor en matrimonio. Filomeno no lo pensó. Ni se le pasó por la cabeza consultar a su esposa, ni se le pasó por la cabeza consultar a Leonor, una niñita que siempre había estado acostumbrada a obedecer órdenes. ¿Qué pensaría aquella jovencita al verse casada con un hombre que le llevaba 25 años? A Filomeno ni se le pasó por la cabeza. Lo que tampoco se le pasó por la cabeza es que después de la boda no volvería a ver a su hija nunca, nunca más. Y así, de un minuto para el otro, todos sus sueños de grandeza se evaporaron. A la que tampoco se le pasó por la cabeza que su matrimonio carecería, ¿cómo decirlo?, de ciertos condimentos amorosos, fue a Leonor. Porque aquel hidalgo no le desagradaba su planta, no le desagradaba su vestimenta, mucho menos los regalos que le hacía. Era un hombre tan diferente a todos los que había conocido en el negocio de su padre, que hasta le llamaba la atención el tic nervioso que el hidalgo tenía en su ojo izquierdo. Y a don Francisco, a sus 41 años, al ver a aquella jovencita de 16, tuvo la esperanza de que con ella pudiera poner fin a sus desventuras varoniles. No lo quiso el destino. Así que el pobre Francisco, desde el mismísimo día de la boda, vivió obsesionado con que alguien entrara a robar de su despensa aquella fruta que él tan bien guardaba. Dormido y despierto,
le parecía verlos consumando esos ritos amorosos que a él se le negaban. De manera que tomó una decisión. Si Leonor no era de él, no sería de nadie. Se la llevaría lejos, la encerraría bajo 7 llaves. Y justamente por aquella época fue que un amigo suyo le comentó que cerca de Buenos Aires había unos terrenos a disposición donde él, el amigo de don Francisco, estaba erigiendo una capilla encomendada a San Isidro Labrador. Francisco compró los y en 6 meses estuvo lista la pajarera que albergaría a un solo pájaro, cuyas alas no hacían más que crecer. Era una casona sencilla, pero digna de un hidalgo de la calidad de don Francisco. Las armas de los Montalvo, pintadas por un indígena, encabezaban el salón en el que Leonor pasó casi toda su vida, encerrada como una dama del siglo XIII, en pleno siglo XVIII, cosiendo y bordando, rodeada de esclavas. Don Francisco rara vez se alejaba de la quinta, y cuando lo hacía, Leonor quedaba bajo la custodia de 2 fieles negros de Guinea, don Fermín y don Sacristán, que servían a don Francisco como perros fieles. Y así pasó el tiempo, y Leonor dejó de ser aquella jovencita hermosa para convertirse en una hembra esplendorosa, y ésta en una matrona, hinchada por los dulces y la molicie. Para don Francisco también pasó el tiempo y fue encorvándose más y más, hasta necesitar el auxilio de un bastón con empuñadura de plata para sostenerse. Y un día, de 1748, cuando el hidalgo tenía 72 años, lo postró un ataque. Un físico venido de Buenos Aires dictaminó que un canal se había roto en su cerebro. Aconsejó cuidados y reposo y dijo que si el enfermo lograba sortear el 3er día, era posible que mejorase. Y se volvió a Buenos Aires. Y Leonor quedó ahí, a sus 47 años, al cuidado de su esposo, y pasó 2 días sentada a los pies de la cama, velándolo, cuidándolo. Ya no quedaba ni rastro de aquella jovencita que había enardecido a don Francisco. La parálisis legaba el cuerpo del anciano, de pies a cabeza. Únicamente el tic del ojo izquierdo se mantenía inalterado. La mañana del 3er día, el escribano de don Francisco anunció su visita. Venía a recomendar la compra de unos terrenos en la provincia de Córdoba, donde el hidalgo tenía otras posesiones. Cuando aquel hombre entró al salón, aquel salón encabezado por las armas de los Montalvo, vio a don Francisco postrado en su sillón. Apenas balbuceaba. Cuando el escribano hizo la recomendación de la compra, solo se escuchó la voz clara y firme de Leonor, que por primera vez en su vida ordenó la compra de esos terrenos. Después de esto, el hombre se fue y ella volvió a su labor de aguja, como si nada hubiera pasado. Pero las manos le temblaban y el corazón parecía que se le salía del pecho.
Aquella noche acostaron al hidalgo más temprano. La servidumbre lo cargó a la habitación, lo acomodó entre almohadones, y allá fue Leonor a velar su sueño. Se sentó a los pies de la cama y comenzó a desgranar su rosario de amatista. Mientras tanto, el viejo la vigilaba desde su lecho de almohadones. Y Leonor pensaba: ¿vivirá don Francisco o se irá esta noche? ¿Y si se muere? ¿Es justo dejarlo ir con esta sensación de triunfo? Y el aire de la habitación se tornó irrespirable, y Leonor se puso de pie y abrió las ventanas de par en par y comenzó a hablar, insensiblemente, como quien desgrana los pensamientos, y empezó a enumerar una a una sus aventuras amorosas, sin ahorrar ningún detalle de la lascivia más horrible, haciendo una y otra vez alusión a la falta de hombría del hidalgo. Don Francisco vio pasar por el lecho de su esposa a todos sus amantes, incluidos los fieles negros de Guinea, don Fermín y don Sacristán. Y de pronto, como un reloj que se para, como una maquinaria que se rompe, el tic del ojo izquierdo dejó de latir. Pero Leonor continuó hablando como una poseída, hasta que de golpe enmudeció, y fue como si el poder de aquel hombre volviera a caer sobre ella. Corrió hacia la puerta, la abrió y salió huyendo por los corredores. Y el eco de sus mentiras la perseguía rebotando en los muros de aquella casa. Poco sabemos de la vida de Leonor, que murió sin descendencia. La casa seguía en pie, y allá por 1835 vivía en ella otro Francisco Montalvo, lejano descendiente de aquel hidalgo que se había casado con la hija del pulpero. A este Francisco le habían impuesto un casamiento sin amor con Teresa Rey. Era un muchacho solitario, con aires de poeta, que le dedicó a la vieja casona un poema que se perdió en un incendio. Sí, así fue. Ese poema, A la casona, se perdió en un incendio, pero eso fue muchos años después. En 1840, la vida de Francisco de Montalvo e Islas de Garay languidecía en ese matrimonio que él no había deseado y que no podía deshacer. En esa noche de verano, sus pasos sonaban en el corredor, una y otra vez. Durante una hora exactamente, caminaba por la galería esperando la cena, antes de la cena. Todo lo mismo. Vestido con una levita, corbata de 2 vueltas, una cadena de dijes que le colgaba del chaleco con la cual jugueteaba, un bastón flexible, toda la belleza felina de un hombre de 28 años y esa imagen de retrato romántico. Su mujer, Teresa Rey, también estaba en la galería, pero sentada en una hamaca, en el medio de 2 ventanas iluminadas, esperaba que los esclavos le sirvieran la cena, la mantilla como una espuma blanca sobre el pecho, los camafeos ardiendo en la oscuridad, y ella se arreglaba
todas las noches en forma distinta. Los brazos redondos, mórbidos, mimados por la pereza. Teresa bostezaba. Y durante esa hora no se hablaban. Bueno, en realidad cada vez se hablaban menos. Y estaban postergando la conversación definitiva que daría por tierra con esa unión que ya no se sostenía. Los dos parecían una pareja lista para asistir a una tertulia mundana, pero en realidad rara vez salían de la finca. Cuando la campana de la iglesia dio las 9, se abrieron las puertas del comedor, el negro Cipriano los invitó a pasar, Francisco le dio el brazo a su mujer porque sabía que esos usos así señoriales a ella le gustaban, y a los servidores los admiraba. Y justo en ese momento ladraron los perros cerca de los portones. Francisco se sobresaltó y Teresa se llevó las manos al pecho. Ay, serían los mazorqueros, porque Francisco no era un buen federal. Y en esos tiempos de don Juan Manuel se vivía en esa zozobra. En realidad nunca se había manifestado a favor del gobierno de don Juan Manuel, pero tampoco había huido como sus amigos a Montevideo. Ay, las divisas, dijo Teresa, ay, las divisas, porque no las usaban nunca dentro de la quinta. Las voy a buscar, pero ya era tarde. Por el corredor venían unos perros saltarines y en el medio unos negros desaforados que le venían a contar que en el Camino Real, cerca de los portones, se había accidentado un coche. Eso es lo que había pasado y que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, dijo Francisco, y salió caminando por el jardín pisando jazmines. Avanzó y llegó hasta el Camino Real, donde efectivamente un coche se había accidentado porque se había cortado una de las correas que sostienen la caja. Las viajeras habían bajado, el coche se inclinaba peligrosamente y el cochero se había trepado al techo para bajar el equipaje, que peligraba. A una orden de Francisco, los negros se treparon como monos a las ruedas del coche para ayudar, y Francisco se dirigió a esas viajeras y las pudo ver apenas a la luz de la linterna que levantó uno de los servidores. Eran evidentemente ama y criada, y el ama era una mujer de cerca de 30 años, pelos rubios debajo del sombrero, un traje ajustado, de tela escocesa, y acento anglosajón. Y de esa forma le pedía excusas por los inconvenientes causados, y Francisco le dijo que no había por qué dar excusas. Le tendió una mano y la invitó a entrar. Y avanzaron por el jardín, seguidos por la servidora que traía las maletas y la sombrilla de su ama. Ya en el jardín, la mujer se detuvo y le dijo: ¡qué perfume a jazmines! ¿No siente usted que esto es como una presencia? Y Teresa ya avanzaba por la galería, curiosa por saber qué sucedía, y la inglesa no se hizo rogar y aceptó la invitación a cenar. Les explicó que ella se dirigía hacia la chacra de su marido en San Fernando. Su marido era de Edimburgo y hacía 6 meses que estaba en Buenos Aires, y cuando Francisco trató de preguntarle, de ubicar la propiedad, ella se fue en evasivas y no fue muy clara. El negro Cipriano les abrió las puertas y se dirigieron hacia el comedor, y a la luz de los candelabros, Francisco pudo verla mejor, y sobre todo ver el contraste que hacían esa belleza liviana, con movimientos rápidos como de pájaro, en contraste con la belleza de su mujer,
que esa noche se la veía más hermosamente criolla que nunca. El pelo negro, tirante como de raso, las mejillas como de magnolia. Francisco las admiró. Los negros entraron portando las fuentes, y pierna de carnero, sábalo de río, ensaladas, y siempre de postre torrejas, arroz con leche. La inglesa apenas picoteó. Francisco siempre había sido muy frugal, y Teresa, que habitualmente picaba de todos los platos, devolvió intacta la dulcera de dulce de leche. Ambos esposos estaban fascinados con la conversación de aquella mujer, que en ese acento extraño y con giros verbales debido a su desconocimiento del idioma, les hablaba de lugares legendarios. Lo mismo hablaba de Viena, que de Roma, que de Chipre, que del Cairo. Había estado en todos los lugares, y en París había conocido a Víctor Hugo, y había conocido a Alfredo de Musset y a George Sand. Nunca el comedor de los Montalvo se había llenado de tal cantidad de duendes invisibles. Pero si la inglesa ejercía fascinación en el matrimonio, ella también estaba subyugada por esas dos personas cuya belleza la atraía. Miraba alternativamente a uno y a otro, y seguía contando con esa voz que los envolvía. El negro Cipriano entró para avisarle que el coche ya había sido reparado y que podían continuar el viaje. No, de ninguna manera, dijo Francisco, y Teresa lo secundó. No, de ninguna manera, a esta hora, por esos caminos con salteadores, no, 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 no. Las señoras van a pasar la noche acá y mañana, tranquilos, pueden continuar el viaje. Teresa dijo que iba a preparar la habitación de huéspedes. Francisco le ofreció el brazo, y juntos, la forastera y él, salieron al jardín, donde ella repitió nuevamente la frase sobre la presencia que significaban los jazmines. ¿No le parece a usted que lo acompaña una mujer en ese perfume? Y Francisco sintió las uñas de ella clavarse en la manga de su chaqueta. Avanzaron hacia el centro del jardín, cerca de una estatua de mármol, que era una ninfa desnuda. Francisco había empezado a decirle que eso es lo que él conocía de Roma, y entonces un pájaro cantó en el timbó. Él la miró fijamente y solo vio ojos y boca, y la besó. En los labios, en los párpados, en los pómulos, en el cuello, en la nuca, y ese cuerpo se apretaba contra él, pero el hechizo se rompió porque ya estaba Teresa en la galería diciendo que la habitación estaba lista. Ya en la habitación, Teresa quiso ayudar a su huésped a desvestirse, pero se arrepintió, se decidió no hacerlo. Y parada en la habitación, a la luz de solamente una palmatoria, miraba el espejo, y a través del espejo veía ese cuerpo adolescente que se desnudaba y se metía en la cama. Teresa se acercó, la inglesa le dijo: «Qué hermosa es usted. Con todo lo que he viajado, nunca he visto una mujer tan hermosa». Teresa se sintió como al borde de un abismo, se arrojó y la besó. La besó en los labios como se besa a un hombre. Y huyó. Huyó. Desconcertada, arrepentida y feliz. Y
El peinetón, mientras huía, se movía en su cabeza como una enorme mariposa. A las 3 de la mañana, Francisco Montalvo se revolvía en su lecho de caoba. Su mujer dormía en la habitación contigua, porque hacía rato que estaban separados. No pudo más, se arrojó de la cama, se dirigió a la galería, las estrellas se habían ocultado y solamente quedaba en los jardines el olor de los jazmines, que a esta altura de las circunstancias ya olían a pecado. Francisco se dirigió resuelto en la oscuridad hacia el cuarto de huéspedes, entreviendo en las sombras los jarrones como panzudos ahí en la galería, y vio, delante de la puerta del cuarto de huéspedes, una sombra. ¿Ladrones? ¿Un alma en pena? No, debe ser la inglesa que tampoco puede dormir. Se acercó muy lentamente, pero rozó un helecho, y la sombra se estremeció y se dio vuelta. Era Teresa. Era Teresa. Se miraron los dos como si se reconocieran por primera vez, y desnudos. Nunca, jamás habían brillado de esa forma los ojos de Teresa. Nunca, jamás habían ardido así los Montalvo. Abrió los brazos, su mujer cayó en ellos, y así, tratando de conservar esa magia de pasión que latía en ellos en ese momento, fueron a la habitación de él y se amaron, como nunca lo habían hecho. Y esa fue la primera noche de amor, de humillación, de dolor, de llanto que pasaron. En la madrugada, los dos oyeron cuando la inglesa y su criada caminaban hacia los portones, y después oyeron el traqueteo del coche que se alejaba por el camino, y los dos creían que el otro dormía, pensaban, pero los dos sabían que estaban despiertos. Entonces empezó a crecer entre ellos el odio, como una planta maligna de raíces negras, que se enredaba en los pilastres de la cama de caoba. El odio. Odio por lo que habían hecho, y odio hacia el motivo por el cual lo habían hecho. Francisco, a partir de ahí, se refugió en lo que para él le daba vida, que era esa reunión de intelectuales de la época: Canet, Echeverría, Juan Cruz Varela, Vicente Fidel López, Marcos Sastre. Y esta compañía fueron su perdición, porque murió. Francisco de Montalvo murió en un naufragio en el Río de la Plata, huyendo hacia Montevideo. La casa de los Montalvo quedó entonces en manos de Teresa, esa mujer que había sido siempre un enigma para él, y que después de la muerte de Francisco partió de la casa y no volvió sino hasta muchos años después, acompañada de un administrador que fue el encargado de, a la muerte de Teresa, de entregarle la casa, ya casi terminando el siglo XIX, a la única heredera, doña Clara Rey, que llegó acompañada de su esposo, el doctor Ponce de León, y de su hijo, Diego Ponce de León. Diego Ponce de León es el habitante de esta casa, estamos en el 1895, y era famoso por su obsesión por el arte y por tener los objetos. Entonces había poblado esa casona de San Isidro de cuadros, colección de platería, esmaltes, tapices.
Y además se hizo muy conocido porque esa misma obsesión lo llevó a fomentar en una niña muda que apareció un día de invierno en la casona y que fabricaba muñecas. La historia de la niña empezó una mañana helada. Apareció entre unos trapos sucios y unas bolsas, ahí en la casona, en el portón. Nadie se animó a acercarse, salvo la cocinera, una mujer robusta, salteña, Rosalía. Lo que se encontró, pensando que era un gato, era una bolsita de hueso, con unos ojos grises que la miraban implorando. Y se compadeció, y se acercó y la levantó, y era una jovencita que tendría unos 10 años, que estaba casi desvanecida, la envolvió con su chal que olía a frituras y la llevó inmediatamente a la cocina pegadita al horno. Habrían pasado unas horas cuando la niña se despertó y se encontró rodeada de ojos y de peones y criadas que se empujaban para poder ver eso, que parecía que habían encontrado un gorrión en la escarcha. Nadie se acercaba, salvo Ramón, el hijo del cochero, que pensó que se trataba de una muñeca porque la veía de su tamaño y esos ojos tan abiertos. Entonces, con el dedo índice le tocó la mejilla y ¡guau! Mocoso atrevido, le sacudió Rosalía con el repasador. Y empezaron las preguntas. No había respuestas porque se dieron cuenta que la niña era muda. Angelito hedió, seguramente por algo que vio en el camino que la asustó tanto, decía Rosalía años más tarde cuando contaba la historia. Y mientras estaban en eso, nadie percibió que había entrado en la cocina como un duende, como así lo hacía siempre, don Ponce de León, para controlar. Así entraba por los salones, sin ser visto, porque lo que quería controlar era que todo lo suyo brillara, desde una cacerola hasta cualquiera de los cristales que tenía en sus vitrinas. Cuando todos se dieron cuenta, salieron disparados. Pensaron que se venía lo peor. La única que quedó haciendo frente fue Rosalía y, por supuesto, la niña. Esto ha caído del cielo. Si nosotros lo soltamos por el camino, Dios nos va a castigar. Don Ponce sonrió porque lo que tenía en ese momento era otra preocupación. No era momento de decirle, de llevarle la contra a su cocinera, porque ese mediodía iba a pasar algo muy importante. Un contingente de 20 personas venía a cerrar una operación comercial, una compra de toros. Don Ortiz Basualdo vendría de la Quinta de Flores a cerrar el tema. Por lo tanto, lo que Ponce de León estaba haciendo allí en la cocina era controlar que las docenas y docenas de empanadas estuvieran listas. Y ahí estaban, por supuesto, en esa mesada gigantesca de mármol del centro de la cocina. La jovencita se podía quedar siempre y cuando no molestara las tareas habituales. El almuerzo terminó como siempre. El invitado llamando a la cocinera, felicitándola por las empanadas y preguntándoles por la receta. Rosalía tenía otra cosa en mente más importante, algo que concretó esa misma tarde. Se hizo llevar por el cochero al pueblo para bautizar a la niña. Por supuesto que le pusieron Josefa Rosalía, a la que todos llamaron la muda, Pepa o la niña muda. Cuando había pasado casi un año, la cocinera se dio cuenta que ya era imposible que la niña fuera su ayudante, porque Pepa no entendía la proporción de las salsas, confundía el azúcar con la sal. Entonces directamente decidieron, en el verano, sentarla en una silla a la sombra de los laureles rosas y en el invierno en la cocina, junto a ella. Y así pasó el tiempo y lo que sí aprendió, Pepa fue a hacer el mate y a ofrecerlo. Lo cebaba de una manera, estiraba ese brazo derecho con una elegancia que contrastaba tanto con la tosquedad de las criadas o de los peones, y la belleza futura ya podía verse en su rostro. Esos ojos grises, esa piel trigueña y la nariz repingada. Y además, el mutismo le daba ese prestigio que tiene todo aquello que es inaccesible. Pero Ramón
eso de lo accesible no lo tenía en cuenta. Ramón, el hijo del cochero, no respetaba nunca las distancias y la acechaba permanentemente. La invitaba a pescar al río, y allá iban y venían con unos bagues punchudos. Había intentado abrazarla una vez, y Pepa se resistió con violencia. Otra vez directamente levantó sus ropas mugrientas y le mostró algo de su cuerpo que la niña jamás sabía que existía. Nunca más quiso ir a pescar con él. Gracias a eso, cuando tenía más o menos 13 años, sentadita en su silla, se dio cuenta que tenía habilidad para fabricar muñecas. Y así empezaron a salir de esas manos unos seres diminutos, de ojos de vidrio, de pelo de felpa, de cuerpo de alambre o a veces de madera, rellenos con acerrín algunos. Los vestía con retazos que les daban las otras criadas. Nunca los vestidos eran iguales. Más bien parecían trajes de personajes de cuentos antiguos, que nadie imaginaba que Pepa había conocido. Había algo maravilloso en el momento de la creación, porque Pepa dejaba la tijera en el aire o la aguja con el hilo en el aire y emitía un sonido gutural que nunca se escuchaba, nada más que en esas oportunidades. Era la inspiración. Nunca jugaba con ellas, sino que terminaban en una esquina del cuartucho que compartía con la cocinera. Entonces, cuando se amontonaban muchas, la cocinera las llevaba al pueblo y las vendía, para con eso comprar tela y hacerle ropa a la niña Pepa. Cuando Ponce de León descubrió la habilidad de esa niña, se quedó asombrado y admirado. Entonces empezó a prometer que iría a los mejores talleres de escultura, de pintura, y daba la lista de sus grandes amigos artistas. Claro, eso nunca pasó, como todas las promesas de don Ponce de León, pero a Rosalía eso no le importaba, le bastaba con que la niña pudiera vivir en esa finca. Había otra orden, otra prohibición de don Ponce. Además de no molestar, esa niña no podía entrar a los salones de la casa, porque seguramente si era muda, tenía la misma torpeza de una niña ciega. Y entonces estaban en peligro cualquiera de sus cristales de bohemia que estaban en las vitrinas. La cocinera hacía caso de la boca para afuera, como tantas cosas. Entonces, en una oportunidad que su patrón viajó a la capital, decidió meter a la niña en ese mundo. Consiguió la llave y así fue. Para Pepa fue algo maravilloso. Para Rosalía también, para la cocinera también, acostumbrado, sobre todo una fiesta para sus ojos, acostumbrados al humo permanente de la cocina. Se puso sus gafas y apoyaba sus narices en cualquiera de los cristales transparentes para admirar lo que veía. Anduvieron 1 hora recorriendo esos salones plagados de objetos valiosos, en un laberinto de mesas, taburetes, sillones, hasta que llegaron al tesoro de la casona, el salón de billar. Allí estaban los óleos más importantes. El cuadro de Villegas de las guerras de la independencia, la ninfa de Bouguereau gigantesca, el retrato del amante de don Ponce de León de Sívori. Cuando Rosalía, admirada, quiso indicarle algo a la niña del cuadro de la independencia, se dio cuenta que Pepa estaba hipnotizada ante el espejo gigantesco de directorio de la madre de don Ponce de León. Ese espejo que le permitía conocer por primera vez su cuerpo entero. Sus ojos seguían la línea de su cuerpo y no podían creer lo que veía. Se sonreía, se levantaba el vestido. En el cuartucho que compartía con la cocinera tenían un espejito hexagonal que ni siquiera podía verse su rostro entero, y ahí, cuando giró para ver su espalda, se encontró con la ninfa de Bouguereau pegada al espejo de directorio. La ninfa desnuda, esas piernas, esas caderas generosas, esos pechos, esos cascos redondos. Entonces emitió un sonido que parecía venir de grutas lejanas. La cocinera se asustó tanto que, venga, mijita, que ya se ha hecho tarde y nos vamos de acá.
salieron corriendo de los salones. Pero Pepa esa noche ya no pudo dormir. Esperó que se durmiera la cocinera, se desnudó y empezó a conquistar ese cuerpo palmo a palmo, con su propia mano. Con la luz que entraba de la ventanita, la luz de la luna, la piel trigueña quedaba de color metalizado, como ese color que tienen las sirenas. A la noche siguiente ya no resistió. Esperó el primer ronquido de Rosalía, agarró la llave, una vela y se metió en la casa. Y fue directo a la sala de billar. Se asustó con algún chisporroteo de la vela por los rincones, le pareció ver algunos fantasmas, pero allí estaba frente al espejo. Levantó la vela, dejó caer la tela del vestido, que era una tela muy suave, y estaba su cuerpo desnudo frente al espejo. Cuerpo de niña, pero ya moldeado y esbozado. La ninfa al lado la miraba con complicidad y con una sonrisa le ofrecía un racimo de uvas. Al día siguiente, ya volvió todo a la normalidad porque llegó don Ponce de León, era enero y la casona siguió el ritmo habitual, pero Pepa ya no era la misma y nadie se dio cuenta. Seguía ensimismada con sus muñecas, pero a la siesta la cocinera salía a buscarla y no la encontraba. Arqueaba sus cejas pensando, preocupada, que estaría con este mocoso atrevido pescando en el río. Pero Pepa estaba en otro lado. Pepa estaba en su escondite y con su obra máxima. Era una muñeca gigante de su tamaño, con pelo oscuro, con ojos grises, con labios color escarlata, con pechos redondos como cascos, que estaba escondida en un repliegue que hacía la barranca, disimulada atrás de un espinillo donde una cueva abría su boca. Todas las siestas hacia allí iba, cuidando de que nadie la siguiera. Y ahí pasaba horas, hablándole, con ese sonido gutural, sensual, amoroso. Otras veces bailaban. Y ella la abrazaba locamente y la apretaba contra su pecho. Los pechos de aserrín. Otras veces se tiraban y rodaban sobre las hojas húmedas, Pepa desnuda, como lo hicieron las indias, que vivieron 500 años antes en ese mismo paraje. Ramón, que siempre la acechaba, una tarde la vio y la siguió. Y lo que vio fue tan asombroso para él que no se lo dijo a nadie. Lo que vio y lo que escuchó, no se lo dijo a nadie. Pero entonces al otro día la siguió. Y cuando la tenía cerca, se escondió entre los talas y la atacó. Pepa le mordió el brazo y salió corriendo. Esa misma noche, Ramón entró a la cueva. Se encontró con lo que para él era un monigote gigante, sentado sobre las hojas húmedas. Tuvo miedo, pensando en las viejas supersticiones, pero agarró el cuchillo con el que cortaba las cortezas de las ramas y le clavó 1, 2, 3 puñaladas salvajes, hasta 10. Le arrancó los labios color escarlata desteñidos por los besos que le daba Pepa las fiestas anteriores. Le arrancó los ojos grises. Le destruyó los pechos de aserrín. Le arrancó el pelo negro y ahí la dejó, asesinada. Podía verse la vaina, el mango de la vaina, clavado justo en el corazón de la muñeca. Se fue hasta el cuarto de Pepa, a la casucha que compartía con la cocinera, y la arrastró hasta la cueva. Se burló del desconsuelo de Pepa al ver ese espectáculo. Y aprovechando la desesperación Pepa se quedó como una estatua. Entonces la tiró encima de las hojas húmedas y ahí le tomó todas las lágrimas y trató de utilizar esos pobres artificios que tenía para poder sentir aquellos sonidos guturales que enardecían sus sentidos. Pero fue imposible. No consiguió nada porque Pepa solo se dejó hacer. Pepa no sentía nada más que asco,
asco de esa transpiración que le bañaba la cara y de ese sonido jadeante. Lo único que hizo fue estirar su brazo, tratando de tocar la mano quebrada de su amante muerta. Y el tiempo siguió para todos, para la casa. El siglo XX se anunciaba y fue para recibirlo que don Diego Ponce de León decidió dar una magnífica fiesta de carnaval el 25 de febrero de 1900. Durante años se recordó aquella fiesta por su esplendor, pero además porque la casa permaneció cerrada a cal y canto. Claro, nadie se podía imaginar el porqué. Estaba cerrada porque la fortuna de don Diego se había evaporado y esa casa estaba vacía porque todos esos objetos que la poblaban tuvieron que ser vendidos para pagar sus deudas. La fiesta, entonces, fue su secreta despedida, la despedida de don Diego Ponce de León, porque a la mañana siguiente partió para nunca más volver a San Isidro. Algunos dicen que murió solo y pobre en Roma. A partir de ese momento, y durante muchos años, la casa y el jardín libraron una batalla sin cuartel. Hormigueros en los patios, murciélagos en los corredores. Una palmera comenzó a erigir su penacho en un hueco del mirador, entre los vidrios rotos. La casa, ceñida en un mar verde, terminó por rendirse. Y los seres que habían vivido bajo su amparo, la glicina, la Santa Rita, la enamorada del muro, los jazmines, aliaron sus fuerzas en un ataque supremo y se lanzaron a escalarla. La casa en ruinas quedó en manos entonces de una heredera de su antiguo dueño, de su último dueño, don Diego Ponce de León. Esta heredera era Mercedes Ponce de León de Guevara. Una tarde de abril de 1918 fue la última vez que Mercedes estuvo en la casa. Se despidió de ahí, de ese lugar que había conocido en todo su esplendor, al mismo tiempo que se despedía de su juventud y de los recuerdos de un amor clandestino. El pasado es un tigre, comprendió. Un tiempo después, la propiedad se dividió en lotes y la casa fue demolida. Uno de sus últimos visitantes escribió: tiene la belleza de lo muy viejo y de lo que sobrevive en el abandono. Y ahora les vamos a contar lo que contamos. Yo conté una versión libre de El Lobizón. Y yo les conté Los amores de Leonor Montalvo. Mi cuento es un capítulo que se llama La viajera. El mío se llama Rival. Y yo les voy a contar que este aplauso es por una hora extraordinaria, maravillosa. Muchísimas gracias. Aplausos, excelente. Bravo, bravo, Gracias. bravo. Excelente, excelente. Excelente. Gracias. Muy lindo. Igual, entre Bravo, excelente. bravo, Bueno. Muy bueno. bravo, bravo. Qué hermoso, qué lindo, qué bien todo. Lindo, felicitaciones. Muchas gracias. Qué Muchas bueno, gracias. felicitaciones. Muchas gracias. verdad. Muchas gracias. Gracias. Una a maravilla, ustedes, me a encantó. ustedes. Quiero repasar uno por uno los nombres y preguntarle en una línea cómo por lo menos se sintieron. Eduardo, que empezaste vos la contada. Contanos algo, decinos algo. Bueno, a nosotros es un cuento, una historia que nos llega muy, muy hondo, ¿no? Vos sabés como narrador que
para poder contar un cuento te tiene que tocar alguna fibra cuando lo lees la primera vez. Indudablemente a cada uno, nosotros leímos todo el libro y nos tocó a alguno que otro, nos tocó a cada uno la fibra que correspondía. Claro. Es así que elegimos los cuentos, y es así que lo desarrollamos y hicimos la versión libre de cada uno de ellos. Claro. Te agradezco desde ya muchísimo la oportunidad de poder narrarlo. Por supuesto. No, los agradecidos vamos a ser eternamente nosotros, porque realmente no voló una mosca, la gente se comportó de maravilla, realmente fue bárbaro, bárbaro. Eso es producto de que lo que hicieron fue realmente muy atrapante, muy, pero atrapante por donde se lo mire. Mónica. Porque nadie los despertó. Me intentaron con los aplausos. No, la verdad es que yo me sentí re bien, te agradezco un montón, Daniel, esta invitación. Y bueno, contar a Mujica Lainez siempre es un desafío, porque es un autor muy lleno de imágenes y muy barroco, y a veces hay que ir ahí sacando y buceando en el texto para encontrar las ideas, y bueno, es esto que decía Norma recién, ¿no? A nosotros nos gusta contar literatura, y una de las cosas que más nos gustan son los desafíos. Así que, ni más ni menos. Ya lo vemos. Eso no cabe ninguna duda, Mónica. Gracias, muchas gracias, Mónica. Gracias a vos. Normita. Lo mismo que Mónica, muchísimas, muchísimas gracias. Y sí, en un principio no sabíamos cuál capítulo elegir, porque realmente nos gustaría que como narradores de historias todos pudieran entrar en este libro y leer los distintos capítulos de los cuales nosotros nos hemos peleado a ver por cuál elegíamos, pero realmente es hermoso, a pesar de eso, y muchas gracias por permitirnos compartirlos. Por favor. Inés. Bueno, yo feliz, Daniel, porque sabes que a mí me cuesta mucho este sistema y yo tengo terror de enmudecer en algún momento, o que el sistema falle, no sé, o que de golpe se me caiga todo lo que tengo acá. Entonces, la verdad que estoy feliz. Pero, y después otra cosa, hablando de la obra que elegimos, sí, por supuesto. A mí me cuesta mucho, porque si bien hay frases que pueden cansar, pero te duele a su vez desprenderte, ¿no? Porque tenés que elegir algunas cosas para decir y otras no. Entonces, eso, además del trabajo de memorizar y demás, está esa otra parte, ¿no? En la elección que cuesta. Pero bueno, gracias a vos y a todos, a Jazmín, y que hablar. Una ídola. Pero sí, pero a todo el público también que estuvo allí, yo feliz. Tengo que decirte algo, con Jazmín ahora nos llevamos una desilusión, porque dice que le cuesta, qué sé yo, menos mal que le cuesta la letra y todo, ¿no? Menos mal que te costó, Inés, menos mal. No sé qué hubiera pasado si no les costaba a todos, lo que ha sido esto realmente. Vos sabés que la gente todavía no sabe qué hacer, si seguir aplaudiendo. Entonces vamos a hacer una cosa, si ustedes me lo permiten, yo voy a pegar una pequeña vueltita, y le voy a preguntar, por ejemplo, a Elsa Airaudo, la elijo, habilitate el micrófono, Elsa, ¿qué te pareció? Sí. Mirá, yo no estoy acostumbrada a escuchar relatos tan largos, entonces, primero, o sea, dije, bueno, un relato tan largo de pronto va a ser medio pesado, pero realmente me enganché con todos los relatos, fueron muy bien narrados, me imaginé todo lo que iba sucediendo, era como como si estuviera mirando, no sé, una serie, o sea, imágenes, claro, o sea, claro, no era solo la voz de ellos, sino que se me presentaban imágenes. Estuvo muy lindo, muy interesante, y realmente me encantó, y fue un goce pleno. Así que, sí. Gracias. ¿No tuviste la sensación de que hay una dinámica que le han dado a esta contada, que la ha hecho tan llevadera, con esto de ver imágenes, claro, y qué sé yo? Y yo creo que es uno de los secretos, porque el Zoom tiene sus cosas, ¿viste? Ay, sí. Es una Totalmente. metodología a la que hay que adaptarse,
y ojalá que no sea por mucho más tiempo, pero bueno, es lo que Sí, yo tuve un tiempo que o sea, cuando empezó todo el Zoom, y después hubo un tiempo que me tuve que apartar porque sentí como que me saturaba, o sea, Sí, claro. me saturaba, y me tuve un tiempo sin entrar a los Zoom por eso mismo, porque sentí que me estaban agobiando, y bueno, me dediqué a lo que yo hago, que es, bueno, narración, escribir cuentos, pinto, pero además, coso mi ropa, me hago crochet, o sea, hago de todo un poco. Sí, ya Entonces vemos, ya nos damos me cuenta. enfoqué a eso y dejé un poco. Y ahora de vuelta, de a poquito, volví a entrar, porque realmente uno se pierde muchas cosas si no está en el Zoom. Claro. Entonces, Bienvenida seas al Zoom nuevamente. Ah, sí. Irene. Gracias. Gracias a vos, Elsa, disculpame. Irene, Reni. Habilitate el micrófono. Hola, Bueno, Irene, ¿cómo te va? gracias, Daniel. Yo conozco muchísimo a este grupo. Mira vos. Algunos fueron exalumnos míos. Beso, Irene. Los amo. Beso, Reni. Y la verdad que tomarse a Mujica Lainez sobre los hombros y tomarle la palabra y narrarlo, otra que desafío, es un esfuerzo enorme, Sí, que aplaudo, que reconozco y que me dejó estremecida, porque la edición es muy difícil, porque como decía María Inés, te gusta todo lo que escribe, y editar es muy, a Mujica Lainez, en ese barroquismo y en esa excelencia que tiene, te parece que tenés que contarlo todo y no se puede. Claro, Así que me quedé embelesada, entretenida, gustosa, me encantó y felicitaciones a mil, porque se pusieron sobre los hombros un trabajo fenomenal. No cualquiera puede narrar a Mujica Lainez. Y de esta manera, de esta manera, claro. Gracias, Reni. Gracias. Muchas gracias. Adriana, perdón, gracias, Irene. Adriana Castro, ¿cómo estás, Adri? A ver, si te ahí está. Ahí estamos. ¿Cómo les va? Y con muchas ganas de escucharte, Adriana. Hola. Gracias a Daniel Carmín por traernos esta obra maravillosa, narrada bellamente, y bueno, como dice Reni, un desafío, y más que un desafío, un trabajo de narración excelente de cada uno, que además de tenernos atrapados, y estamos atravesando nada menos que a Mujica Lainez, cada uno lo hizo con una sonrisa, ¿no? Cada imagen estaba acompañada de una sonrisa, entonces era como un diálogo entre dos que me estaban contando. Qué bueno eso de la sonrisa, qué bueno, Adriana. Qué lindo. En los momentos de erotismo, en los momentos de imágenes las vi, porque las vi con una sonrisa de Norma, de Moni, de todos, ¿no? Así que yo me lo disfruté, me la pasé bárbaro, los quiero mucho a los narradiantes y celebro que estén ahí. Un beso a cada uno. Gracias, Adriana, muchas gracias. Gracias, Adriana. Gracias. ¿Usamos el charco? Beatriz, que estás en Uruguay. ¿Me escuchás? Habilitate el micrófono, Beatriz. Ahí está. Sí, gracias, Daniel. Sí, del otro lado del charco, disfrutando, tremendo. A ver, lo mío siempre ha sido amateur, lo de las contadas. En fogones de niños. Y bueno, y ahora como que de grande dije, me lo voy a tomar un poco más en serio. Y realmente me atrapó. Bien. Me atrapó este estilo. Lo felicito. Y gracias. Bueno, seguiremos viéndonos. Y en relación a lo del Zoom, yo creo que tenemos que acostumbrarnos, porque de alguna forma estamos captando otro público que por distintos motivos no puede ir a las contadas presenciales. Seguro. Vos fíjate que yo cuando empecé a saludar a la gente dije, uno en Misiones, otro en Río Gallegos, otro en Uruguay, y bueno, eso es el Zoom.
O la Imagínate que yo cuarentena, no llamalo puedo como ir. quieras, ¿viste? Sin ir Este, más Yo no lejos, puedo no cruzar tendría el charco en todas este las momento, semanas. claro, sí, perdón, sí, ¿cómo haríamos? Tendríamos que viajar y viajar. Pero ahora todo no está tan barato, tendría, Beatriz, todo O sea que barato. un poco y un poco. Así que bueno, acostúmbrense y disfrútenlo y un poco y un poco. Sí, son Dale, todas gracias. encantadoras y encantadores. Gracias. Y hablando de y no tendría encantadoras, en este momento la ilusión de estar cruzando el charco, que tu paisito me encanta, Beatriz. lindo. Hablando de encantadoras, en Salta, Griselda, ¿cómo te va, Griselda? Parece que estás extasiada esta Griselda. A ver si no me equivoco. Contanos qué te pareció, Griselda. Hola, hola. Hola, hola. Maravillada. Estoy encantada, es la palabra correcta. Bien. Encantada. Bien. Quedé Fíjate que encantada estamos maravillados, atrapados, encantados, como que hoy son todos sinónimos, digamos, ¿no? Realmente. Bueno, seguí hablando, disculpame, Griselda. Sí, me gustaron las historias, Claro. pude ver imágenes, pude captar las imágenes de las que hablaban, la forma en que entrelazaron una historia con otra me pareció muy, muy acertada. Más el ritmo, y ¿sabéis qué? Algo que cuesta es mantener la energía, y ellas pudieron mantener la energía desde que cada uno de ellos pudieron mantener la energía desde que empezaba el cuento hasta que lo terminaban. Qué Eso no lindo, es fácil. qué lindo, qué lindo. Lo Qué lindo. mantuvieron, lo pudieron hacer, y por eso uno pudo permanecer atrapada en todo el tiempo en las distintas. Está bien, está bien. Muchas gracias, Griselda. Gracias, allá en Salta. Gracias. Muchas gracias. Verónica, ay, justo apagó la cámara. Mira, ahí está. Habilitate el micrófono, Verónica. Hola. ¿Cómo te va? Hola Inés, hola Mónica, hola Eduardo, hola Norma. Hola, Vero. Hola, ¿cómo te va? ¿Sabés qué? Decinos qué te pareció y vamos cerrando. Bueno, primero feliz de escucharlos, porque yo a ellos los sigo a todos lados donde van. Son uno de mis grupos preferidos. Siempre tienen un repertorio exquisito y una presentación exquisita, ¿no? Y a mí por lo menos me generan como una ensoñación, digamos, no puedo dejar de escucharlos. Y con el único recurso de la palabra, porque no utilizan otra cosa más que la palabra, el ritmo, el tono, solo la palabra. Y para mí generan algo mágico, ¿no? Así que para mí es un gran placer escucharlos, y algo que lograron, que me parece que es muy difícil a través del Zoom, es lograr la hilación. No hubo bache, aunque el propio Zoom muchas veces genera esos silencios, ¿no? Sí. Y para mí fue bellísimo escucharlos. Gracias. Gracias a vos, Vero. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias, Bueno, nos vamos a ir despidiendo porque ya queda menos gente. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Bueno, gracias Mónica, gracias Inés, gracias Norma, gracias Eduardo. Gracias a vos, Daniel. Fue un Gracias placer, a vos, Daniel. un placer. Y hoy, como dije al principio, son sábados especiales. Este también fue especial, no se le quepa muy especial. Y nos despedimos de la mejor manera que sabemos, con un gran y fuerte aplauso y muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a todos. Bravo. Roxana, tu línea. Bravo, chicos. Roxana, tu línea. Bueno, hoy fue un momento muy, muy, muy feliz y agradecida por este grupo al que yo no lo conocía, así que hoy admiradora número 1 de ustedes. ¡Ah, mirá vos! ¡Qué bien! Mirá. Muchas gracias. Mirá, Muchas qué gracias. Picasso. Qué Repetir ¿Podrían repetir el nombre de la novela? ¿Podrían repetir el nombre de la novela? Se llama Aquí vivieron. Aquí vivieron. Aquí vivieron. Buenísimo. Buenísimo. Qué propuesta. No te la pierdas. Gracias, chicos. Daniel. ¿Qué hubo? Daniel.
Antes que nada quiero aclarar que no soy María Ortuño. No, eso quedó claro. Son María Ortuña, María Ortuña son, claro. Tuve que entrar con otro teléfono, el mío no sé qué pasaba. Está bien, está bien. No, sí, Jazmín se dio cuenta. Dos cosas. Respecto del Zoom, es cierto, a mí me costó mucho al principio, pero gracias al Zoom estoy conociendo una cantidad de gente impresionante. Entre ellos, estos 4 que no tenían la más mínima idea quiénes eran. Empezó el hombre y dije, uy, qué pesado que va a ser esto. Y coincido con la que habló primero, ¿no? Haciendo devoluciones, me enganché de tal forma que, bueno, estuvimos toda la hora en vilo. Me encantaron Gracias. los 4. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias, Huguito. Chao. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Una tarde mágica. Tarde-noche, ya de noche. Felicitaciones, felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Chao, gracias, Jamín. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Vayan saliendo, así después puedo salir de la reunión, porque queda feo que quede gente y apagar mientras nos estamos saludando todos. Che, muchas gracias, la radiante. Qué Muchas especial. gracias. Qué especial, Daniel. Qué especial. Hoy fue muy especial, realmente. Realmente. Chao, Verónica. Chao. Gracias, Mónica. Gracias. Pedro, gracias. Un beso grande. Gracias, Chao, Mónica. gracias. Gracias, Mónica. Gracias. Gracias por este espacio, Daniel, que está muy bueno. Sabés que cuando quieras, Cuando quieras, Gracias. Verónica. Cuando quieras. Gracias. Cuando quieras. Gracias, Bueno. gracias, Jazmín, también. Gracias, Jazmín. Gracias. Chao, chicos. Chao, Mónica, chao. Ahí. ¿Cortamos? Cortamos.